Hola, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy exploraremos una de las figuras políticas más influyentes, polémicas y analizadas del último siglo, Fidel Castro. En esta narración, titulada La visión de Fidel, te llevaré a través de la mente, las ideas, los sueños, los conflictos y las decisiones que marcaron no solo la historia de Cuba, sino también la política mundial. No hablaremos solo del líder, sino del ser humano detrás de la figura, de lo que imaginaba para su país, de lo que logró, de lo que falló y de cómo su visión cambió la vida de millones. Prepárate para escuchar un relato profundo, lleno de historia, contradicciones, esperanzas y consecuencias. Sin más que decir, comencemos. Fidel Castro nació con una idea fija, que Cuba debía escapar del destino que arrastraba desde hacía siglos. Mientras para muchos la isla era sinónimo de playas, azúcar y casinos controlados por intereses externos, para él era una nación que merecía soberanía real, dignidad, igualdad y una identidad propia que nadie pudiera comprar ni controlar. Su visión empezó a formarse desde joven. Observó cómo la riqueza estaba concentrada en pocas manos, cómo los campesinos vivían olvidados en los campos y cómo los trabajadores apenas sobrevivían en un sistema donde Cuba tenía bandera, pero no control total de su propio destino. En su mente, aquella realidad no era solo injusta, era inaceptable. A lo largo de su juventud, Fidel fue moldeando una idea que combinaría la rebeldía latinoamericana, la narrativa antiimperialista, el deseo de justicia social y una profunda creencia en que el pueblo debía gobernarse a sí mismo. Esa convicción chocaba con la Cuba de Fulgencio Batista, un gobierno marcado por corrupción, represión y una evidente dependencia de poderes extranjeros. Fidel estaba convencido de que no se podía reformar lo que estaba roto desde su raíz. Para él, el cambio debía nacer del fuego, del sacrificio y de la ruptura total. Cuando llegó el asalto al Moncada en 1953, su visión ya estaba formada. Aunque militarmente fue un fracaso, políticamente fue el punto de partida. Su famosa frase, "La historia me absolverá", no fue un acto de soberbia, sino una declaración de que su lucha no era personal, sino por un país completo. En ese juicio, sin armas ni soldados, presentó la base de su proyecto. Educación para todos, salud gratuita, tierras para quien las trabaja y un país donde el poder dejara de ser un privilegio. Tras el exilio, el encuentro en México y el regreso en el Granma, Fidel estaba decidido a cambiarlo todo. La Sierra Maestra se convirtió en un escenario donde su visión dejó de ser teoría y pasó a ser práctica. Reorganización social, reparto de comida, escuelas improvisadas, disciplina férrea y un mensaje claro. Un ejército de guerrilleros podía transformarse en un ejército de ideas. Cuando triunfó la revolución en 1959 comenzó el momento decisivo, convertir su visión en realidad. Se enfrentó a un país dividido, a una economía dependiente, a empresarios que huyeron, a campesinos que esperaban respuestas y a una poderosa fuerza externa que observaba cada uno de sus pasos. Allí empezó la parte más compleja: gobernar. Para Fidel, la revolución no era un evento, era un proceso permanente. Su visión consistía en un país donde nadie quedara atrás. Escuelas gratuitas, médicos para los pueblos más remotos, alfabetización masiva y un proyecto donde la cultura, la ciencia y el deporte se convirtieran en orgullo nacional. Pero al mismo tiempo reforzó un sistema político centralizado, férreo, de partido único, donde la unidad era prioridad absoluta. Las libertades individuales quedaron subordinadas a la idea de supervivencia del proyecto colectivo. Su visión de soberanía llevó a conflictos directos con Estados Unidos, al embargo, a invasiones frustradas y a la alianza con la Unión Soviética. Mientras algunos lo veían como un defensor de los oprimidos, otros lo consideraban un gobernante autoritario que no toleraba la oposición. La visión de Fidel siempre vivió entre estas dos interpretaciones, la del líder que luchaba por la igualdad y la del líder que mantuvo un control absoluto sobre la vida política de su país. A lo largo de más de 5 décadas, Fidel enfrentó crisis económicas, periodos de abundancia gracias al apoyo soviético,
Momentos de escasez extrema durante el periodo especial, amenazas externas, conflictos internos y reformas adaptadas a cada época. Lo que nunca cambió fue su convicción. Para él, la revolución era un camino que debía seguirse, sin importar el costo, porque era la única garantía de que Cuba no volvería a ser dominada por intereses extranjeros. Su visión es compleja de analizar porque está llena de matices. Para algunos, Fidel Castro representó dignidad, resistencia, salud, educación y la capacidad de un país pequeño de enfrentar a gigantes. Para otros, representó restricciones, escasez, control político y limitación de libertades. Pero más allá de opiniones, lo cierto es que logró algo que pocos líderes lograron. Marcó la historia mundial. Cambió la forma en que se veía Latinoamérica. Influyó en movimientos revolucionarios. Alteró el mapa geopolítico y dejó una huella que aún genera debate. El Fidel estratega, el Fidel militar, el Fidel ideólogo, el Fidel obsesionado con la idea de que la historia debía ser escrita por los pueblos y no por las potencias. Todos esos Fidel convivieron en la misma persona. Su visión no fue estática. Evolucionó, se endureció, se adaptó y a veces se contradijo, pero nunca se apagó. Cuando finalmente dejó el poder, ya anciano, Fidel mantenía la misma convicción de sus primeros discursos, que la revolución, con todas sus virtudes y defectos, había sido la única vía posible para un país que buscaba dignidad. Su legado, amado por unos y rechazado por otros, continúa vivo en la memoria de millones. La visión de Fidel es, en esencia, la historia de una lucha. La lucha por convertir un sueño político en la realidad de una nación. La lucha por defender ese sueño hasta el final. La lucha por mantener viva una idea incluso cuando el mundo cambiaba a su alrededor. Y esa visión, guste o no, dejó una marca imborrable en la historia. Si te gustó esta narración, te invito a darle like, comentar y suscribirte a nuestro canal